todo lo que necesitas saber sobre el desorden mundial, de Mariano Tursi. A mi mujer Gladys Pierpaoli, mi orden y mi mundo. A Candelaria, que pueda descubrir su mundo. A Miranda y Felicitas, que tienen un mundo por descubrir. Agradecimientos. Roberto Russell me inició en el camino de las relaciones internacionales y me forma desde entonces. Confió siempre en mí y lo sigue haciendo. Estaré siempre agradecido por su respaldo, doctor. Norma González, en la comisión Fulbright, me recuerda que siempre hay que devolver lo aprendido. Sergio Berenstein es desde hace 2 décadas un verdadero mentor, un modelo profesional y personal de superación permanente, que combina excelencia y valores. Gracias, Sergio. A Fabián Bosoer, un gran tipo e insigne compagni de los derroteros globales. A Héctor Pavón de la revista Ñ, quien siempre se entusiasma con los rincones curiosos que ofrece este desorden mundial. En la Universidad Torcuato Di Tella, a Catalina Smulovitz, Juan Tocaltlián y Ernesto Chargrodsky, que confiaron en mí al incorporarme. A la oportunidad que me dio Juan José Cruces y a la confianza de Sebastián Auguste, que me permite llevar la política mundial a la Escuela de Negocios. A mis ayudantes de la Cátedra de Introducción a las Relaciones Internacionales, un equipo que año a año supera todas las expectativas personales e institucionales, y especialmente a todos los que han pasado por mis aulas, a mis estudiantes, que confían y me desafían al mismo tiempo, que con sus preguntas se cuestionan y me cuestionan, y con su curiosidad mantienen vivo mi interés. Mis padres y mi abuela Tona me inspiraron a leer hasta querer escribir, de los mapas de recursos naturales de las revistas Billiken y Anteojito a estas líneas. A Félix Peña, Lucio Castro, Juan Bataleme, Francisco de Santibáñez y Mariano Causino, colegas y amigos de los que siempre aprendo algo nuevo. Gracias a mi editora Vanessa Hernández por darme la oportunidad de ser parte de Paidós y a Néstor Restivo, quien a través de mi esposa me permitió presentar la idea. Y una vez más, gracias a mi esposa, por todo, siempre. Prólogo. Escribir un libro que se titule Todo lo que necesitas saber es intimidante, y si se trata sobre el mundo, lo es más todavía. Sin pretender ser exhaustivo o definitivo, escribí este libro como una invitación a querer saber todo sobre. Comencemos por un juego. ¿Cuántos países podemos ubicar en un mapa? Seguramente más de 5 en América Latina. Si nos encontramos frente a un mapa de Europa, muchos con suerte podremos llegar sin equivocaciones a 10. En Asia, la cosa se complica más allá de China, India y Japón. Y en África, nombrar 3 ya sería un logro. Pueden hacer el ejercicio en worldgeographygames.com countriescontinents.html. ¿Listo? Bien. Este libro es para los que lo hicieron y pensaron. ¿Así que ahí estaba Irán? Siempre creí que era Suecia, Noruega y Finlandia. Quiero decir, es para los que no saben y para los que saben bastante también, pero sin dudas es para los que quieren saber. Si hicieron el ejercicio que les propuse, al menos entonces podemos determinar ya cuántos países hay en el mundo, ¿no? Esta es la pregunta más básica que podría responder este libro, ¿o no? Bien. Para contestar a esta aparentemente simple pregunta, ya comenzamos con algunos desacuerdos internacionales.
La Organización de las Naciones Unidas, ONU, reconoce 195 estados soberanos. Son 193 miembros y 2 estados observadores: Ciudad del Vaticano, representado por la Santa Sede, y Palestina, que fue la última adición a la lista en 2012. El último país en unirse a la ONU como miembro pleno fue Sudán del Sur, en 2011. Pero hay varios países más fuera de la ONU que tienen reconocimiento diplomático oficial por al menos un miembro de la organización. Estos 6 territorios en disputa son Taiwán, Sahara Occidental, Kosovo, Osetia del Sur, Abjasia y el norte de Chipre. Todos ellos son mencionados como parte de otros países, pero en realidad no son controlados por ellos, al menos no completamente. El número de miembros de la ONU que los reconoce varía desde solo 1 para el norte de Chipre a más de 100 para Kosovo. Contándolos ya, estamos en 201. Hay por lo menos otros 3 países no reconocidos totalmente por los miembros de la ONU, pero que aún así funcionan independientemente de los países que los reclaman. Estos son a menudo llamados estados soberanos de facto, independientes en la realidad, aunque no en el papel. Los 3 considerados más a menudo son Nagorno-Karabaj, Transnistria y Somalilandia. Y desde 2014 hay 3 candidatos más para la lista: el Estado Islámico de Irak y Siria, ISIS, la República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk. Como estos 3 últimos están situados en zonas de guerra, hay debate sobre si cuentan como estados. Hasta aquí tendríamos entre 204 y 207. El desfile olímpico de Río 2016 tuvo más de 200 miembros, ya que el Comité Olímpico Internacional, COI, reconoce 206 naciones. El COI reconoce a los 193 miembros de la ONU, más 9 territorios dependientes: Samoa, Guam, Puerto Rico e Islas Vírgenes de Estados Unidos, Bermuda, Islas Vírgenes y Caimán de Gran Bretaña, Aruba de Holanda y Hong Kong, región administrativa especial de China, Islas Cook, Estado libre asociado a Nueva Zelanda, y Palestina, Kosovo y Taiwán, aunque este último debe llamarse a sí mismo Taipei chino, por un acuerdo alcanzado con China en la década de 1980. La Copa Mundial de Fútbol, el deporte más popular del mundo, de la FIFA, reconoce 209 países independientes. Algunos no son parte de FIFA: Mónaco, Reino Unido, Ciudad del Vaticano, Kiribati, Islas Marshall, Micronesia, Nauru, Palau y Tuvalu. Pero FIFA permite a Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte competir como equipos separados, y reconoce a territorios dependientes como Tahití, Francia, e Islas Faroe, Dinamarca, para jugar partidos. Por último, la Organización Internacional de Normalización, ISO, reconoce 249 códigos de país en su lista. Esta norma es el estándar mundial más conocido y utilizado para la codificación de nombres de países. Todas las organizaciones postales nacionales y las de manejo de contenedores adoptan los códigos de países de ISO para su identificación. Por eso aparecen tantos, porque se incluyen por separado Bonaire, San Eustaquio y Sabas, Islas Bes del Caribe holandés, Guernsey, Reino Unido, Islas Cocos, Keeling, Australia, Wallis y Futuna, Francia, y Svalbard y Jan Mayen, Noruega. Así pues, depende qué mirada tomemos, podemos dar variadas respuestas a una sencilla pregunta.
De algún modo, así es todo respecto a la globalización y la desorganización internacional. Este libro tiene 3 objetivos. Primero, aumentar nuestra información sobre los asuntos internacionales. Leeremos sobre personajes, países y procesos globales. Para hacer simple lo que no es sencillo, lo primero es mantenernos informados. Hoy es posible acceder a medios de comunicación del mundo sin costo y de manera inmediata. Les propongo entonces otro ejercicio. Elijamos un tema internacional y sigamos la noticia por una semana en al menos 3 diarios. Este simple ejercicio contribuirá a ampliar nuestro conocimiento por contraste y a profundizarlo por continuidad. Comparar los titulares de los principales periódicos de Israel, Cuba, Arabia Saudita, Suecia, Japón o Brasil sobre la guerra de Estados Unidos contra Irak en marzo de 2003 revela diferentes aspectos del tema, enriqueciendo así nuestra propia mirada. Ni qué hablar sobre cómo cubrieron la ola de refugiados sirios en Europa en 2015 medios de Alemania, Polonia, China, Rusia o Venezuela. Comparar y contrastar diferentes fuentes sirve para saber, pero no siempre para entender. La información es necesaria, pero no suficiente. El segundo objetivo es la formación. Seguir las noticias internacionales no garantiza poder interpretar los hechos en su contexto histórico y geográfico, descifrar las ramificaciones políticas y económicas o establecer las relaciones entre causa y efecto. Al incorporar el análisis, pasamos de la crónica a la comprensión. Esto hacemos los académicos de estudios internacionales, buscar marcos interpretativos para entender la realidad global. Este no es un libro de eventos, cifras o relatos, sino un libro para entender las estructuras dentro de las cuales ocurren los eventos, descubrir qué hay detrás de las cifras y desentrañar cómo se entrelazan los relatos. Intentaré explicar qué es y cómo funciona el mundo en que vivimos hoy, ordenando de manera clara y accesible ese conocimiento que acumulamos los analistas internacionales para dar una guía concreta y compacta que pueda ser aplicada a un mejor entendimiento de los hechos globales. Ofrecer un mapa mental para saber qué y cómo mirar, para observar, analizar y comprender. Tomemos como ejemplo la Segunda Guerra de Irak. La interpretación convencional es que Estados Unidos intervino para hacerse del control del petróleo, una causa económica. Esto no es del todo correcto, ya que reduce y sobresimplifica la cuestión. Pero mantengámonos solo con este argumento, haciendo a un lado otros como la posesión de armas de destrucción masiva o la naturaleza opresiva del régimen de Saddam Hussein. Lo primero es clarificar el quién. Para ello es necesario desagregar a los actores. ¿Quién es Estados Unidos? ¿A qué estamos haciendo referencia cuando decimos Estados Unidos? ¿A George W. Bush? ¿A la Casa Blanca? ¿Al Congreso? ¿Al Pentágono? ¿A las corporaciones multinacionales petroleras estadounidenses como Halliburton? ¿Y qué relación había entre los intereses de estas empresas y las estrategias del gobierno? Una vez que hayamos definido el quién, pasamos al qué. ¿Estados Unidos necesitaba petróleo? ¿Quería? Y por último, al cómo. ¿Por qué Washington no decidió comprar en vez de invadir? ¿No había medios no militares para obtener ese petróleo? Cuanto más nos adentramos en la complejidad, más preguntas surgen. Las preguntas no se terminan. Aún en el caso de preferir la opción militar, ¿por qué no invadir un país más cercano y menos conflictivo para las Fuerzas Armadas estadounidenses, como Venezuela? El poder casi imperial estadounidense
y el proyecto de transformación de Oriente Medio también fueron parte del cálculo en la decisión. Causas políticas y económicas, internas e internacionales, estructurales y coyunturales, se entrecruzan. Incluso los factores psicológicos personales juegan un rol. El hecho de haber vivido a la sombra de su padre probablemente haya hecho aflorar la audacia cowboy del entonces presidente para superarlo en el mismo terreno. Es atemorizante, pero Irak II puede haber sido la forma de un individuo de resolver su complejo de Edipo. La estructura del libro está constituida por las dimensiones y relaciones necesarias para realizar un buen análisis internacional. Para ver con claridad cómo se vinculan todos los componentes, observemos una representación gráfica del índice. Introducción. Las visiones teóricas, capítulo 1. La globalización, la estructura del sistema, capítulo 2. Encima de los estados, organismos internacionales, capítulo 4. Delante de los estados, tecnologías, capítulo 7. Debajo de los estados, ONG y compañías multinacionales, capítulo 5. Detrás de los estados, religiones, capítulo 6. Estos 4 capítulos, 4, 5, 6 y 7, giran en torno a un capítulo central, los estados-nación, el capítulo 3. Posteriormente tenemos el capítulo 8, ¿cómo seguirá? El tercer y último objetivo es un poco más sutil, casi una esperanza. La información aporta conocimiento. La formación, conciencia. La combinación debería generar una obligación a la acción. Un mundo cada vez más complejo vuelve difícil la comprensión. Los temas internacionales como la globalización, las guerras mundiales, las armas nucleares, los refugiados, el hambre, el cambio climático o las crisis económicas nos producen una sensación de incomprensión e indiferencia. Incomprensión porque creemos que los asuntos internacionales están ahí afuera, e indiferencia porque creemos que no podemos hacer nada más que ser espectadores pasivos de procesos más allá de nuestro control. Eso reduce nuestra confianza y afecta negativamente nuestra capacidad de actuar, como los elefantes que desde pequeños son encadenados en los circos. Es lo que el psicólogo estadounidense Martin Seligman denominó indefensión aprendida. El haber aprendido a comportarse pasivamente ante una situación adversa debido al miedo. Esa sensación de no poder hacer nada es subjetiva, ya que siempre existen oportunidades reales y condiciones objetivas para cambiar la situación. Por eso, la información es poder y la formación es saber hacer. El elefante no está atado por la cadena, sino por un sistema de creencias e ignorancias que le han hecho internalizar una ficticia impotencia. Espero que el estudio del mundo contribuya a los 3 fines de explorar, entender y empoderar. Mariano Tursi, diciembre de 2016.